social y para entender lo que es la función del historiador o el trabajo del historiador. Cuando hablo de imperialismo, hablo de clases sociales, hablo de lucha de clases, hablo de un montón de categorías que eran muy usadas por los historiadores hasta mitad de los 80 y repentinamente esas categorías desaparecieron. Y ustedes son historiadores que se han formado sin el uso de esas categorías. Por eso no es casual que primero empecemos con Benjamin y ahora vayamos a leer a Bolívar Echeverría, que es un texto complejo, pero que pone blanco sobre negro en algo que es esencial. Seguimos viviendo en la era del capitalismo, en la modernidad capitalista, y como modernidad capitalista tiene sus contradicciones y tiene uno que empezar a desandarla. Si uno no entiende el funcionamiento del capitalismo, como plantea Bolívar Echeverría, no entiende la modernidad capitalista y lo que implica esa modernidad capitalista, es imposible de entender eh, una cuestión básica que es el imperialismo. Porque ese imperialismo es una parte estructural de esta modernidad capitalista. ¿Existiría el imperialismo si no estuviéramos en la era capitalista? No existiría, porque el imperialismo es algo constitutivo del capitalismo. No existiría imperialismo si no existiría el capitalismo. Digo, hay dos cuestiones que son constitutivas del capitalismo. Y eso, una de las cuestiones la plantea Benjamin, que es el totalitarismo. Cada vez que el sistema capitalista se encuentre bajo presión o en una crisis que presuponga su terminalidad, la reacción es el totalitarismo, es el fascismo. Por eso Benjamin, y eso tiene un valor, esto está escrito en el 39, cuando a posteriori los historiadores dijeron es una cuestión disruptiva, no tiene que ver con la lógica capitalista. El fascismo, Benjamin dice, no, esto es constitutivo. El fascismo es parte es la cara más cruel, si ustedes quieren, de el capitalismo, pero es constitutivo, no es una anomalía del sistema como se planteó a posteriori. O sea, es algo constitutivo, no es algo que pase por hacer una anomalía. Lo mismo ocurre con el imperialismo. ¿Y por qué es constitutivo el imperialismo? Porque el imperialismo es un modo de producción que se crea en el noratlántico y a posteriori se puede agregar a Estados Unidos, pero el eje de lo que es el capitalismo como estructura surge en la parte norte de Europa y Estados Unidos. Entonces, toda la expansión para afuera de lo que es el imperialismo, del capitalismo, se hace a través del imperialismo. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, los que no forman parte de la esencia constitutiva del capitalismo no pueden participar del capitalismo, como se prevé que tiene que ser. Por eso Hegel y por eso todo el capitalismo habla del fin de la historia. Porque el fin de la historia es el capitalismo. Entonces, los que no forman parte constitutivamente de ese capitalismo, la única manera de acceder al capitalismo es a través del imperialismo, de la explotación que implica el centro norte europeo del resto del mundo para que ellos puedan sobrevivir en la estructura capitalista. Entonces, el imperialismo también es una parte constitutiva del capitalismo. O sea, si hay capitalismo, hay imperialismo. Sacando los 8 o 9 países que son los que forman el núcleo duro del capitalismo, el resto de los países estamos sometidos a una lógica imperialista. Y hoy lo que estamos viendo que es una lógica de confrontación de dos sistemas capitalistas que buscan su expansión y su consolidación. Uno que es un capitalismo decadente, como el capitalismo norteamericano, y otro un capitalismo en plena expansión, que es el capitalismo de los BRICS. Por lo tanto, lo que uno está viendo es un choque de bloques. El BRICS contra lo que es Estados Unidos y sus zonas de influencia. Por eso esta primera confrontación se ve en la guerra de Ucrania, donde es un ataque directo a un componente de los BRICS, un país de los BRICS. Después tenés a Venezuela,
Venezuela, ¿por qué Venezuela es tan importante? Esencialmente porque lo que hace Venezuela es garantizar el petróleo que necesita Estados Unidos. Y de esa manera aventurarse a una guerra en Irán. La guerra en Irán no es por Irán si tiene o no armas nucleares, que eso ya está absolutamente fuera de discusión. La guerra contra Irán es porque es la que le provee el petróleo a China, que es otro integrante de los BRICS. Y le provee fibra óptica, porque por el estrecho de Orsum pasa la fibra óptica para la India y Pakistán, miembros del BRICS. Entonces lo que uno está viendo es una confrontación abierta, hola, entre dos sistemas imperiales o dos sistemas imperialistas que están chocando. Por un lado, los BRICS, que tienen otro esquema de funcionamiento del capitalismo, donde todavía la producción es la pata angular donde se apoya ese sistema capitalista, y por otro lado, perdón, Estados Unidos, que es un sistema capitalista que se basa más que nada en la especulación financiera. Y ahí están los choques y ahí está también el choque de los dos modelos que se lleva adelante. O este nuevo capitalismo regido por la alta tecnología y lo que es Internet, etcétera, 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 o un capitalismo productivo. Estados Unidos, el problema que tiene es que no tiene población para sostener un capitalismo productivo. Piensen ustedes que los BRICS concentran prácticamente la mitad de los habitantes del mundo. Por lo tanto, ahí hay una consumición o un estadio de consumo permanente. Estados Unidos eso no lo tiene. Sí. No, el BRICS es imperialista en tanto conjunto, ¿no? Porque si uno analiza los países individualmente que lo componen, no todos son imperialistas, me parece. No sé, Sudáfrica, por decir algo, Brasil mismo, no sé si es imperialista. Pero el esquema dentro del BRICS es un choque de dos Modelos exponentes, dos capitalistas. modelos que necesitan un mercado mundial. O sea, Brasil como Brasil, de hecho México ahora se incorporó al BRICS, o Argentina en su momento cuando estaba en el BRICS, no lo podemos considerar un país imperialista porque en realidad nosotros sufrimos el imperialismo norteamericano. Es un bloque que Sí, construye una expansión imperialista, pero es el mismo bloque que tiene Estados Unidos, pues es Estados Unidos más OTAN, por eso es claro. el noratlántico. Sí, lo que tenés son dos modelos capitalistas totalmente globalizantes los dos. Son los dos globalizantes. Entonces, en ese sentido es donde hay una disputa por ese poder que plantea el En capitalismo realidad, post 1945. en realidad tampoco son dos modelos capitalistas, es un capitalismo que tiene dos estrategias de Está acumulación bien. antagónicas. Sí, Cada uno tienen dos estrategias de acumulación, porque acá lo que hay que ver es cuáles son las estrategias acumulativas que tiene claro. la clase dominante. Una es mucho más financiera, especulativa, donde lo que hay son burbujas financieras que generan rápidas ganancias y profundas crisis y Claro. tecnológicas en donde se apoyan esas burbujas financieras, y otra es un capitalismo o una estrategia de acumulación que va de la mano de un esquema neo-keynesiano, neo-fordista, donde el consumo es la base angular. Y esto vos lo ves con las compañías productivas tradicionales de este primer esquema populista que están vendiendo sus matrices a China e a India. Entonces vos tenés que Forza está aliado con China para producir autos. La India es la mayor productora de eh, motos y esas motos son todas con marcas tradicionales, Vespa, la Triumph, todas las marcas inglesas, todo lo que está dando vuelta hoy, que dice, ay, vemos esto, se produce todo en China y en la En la India. India. Digo, entonces uno lo que ve es que hasta estas multinacionales tienen que recurrir a un esquema neofordista para poder subsistir, que no lo pueden sostener, pues tienen que bajar costos, tienen sí el nombre, y eso es lo que está dando vuelta. Digo, si ustedes ven en los últimos 12 meses, 15 meses, en Argentina hay una invasión de naves espaciales todas producidas en China. Claro.
Uno anda en la calle y ve camionetas que ya no son 4x4, son Que no 16 por conoces la marca. 16, que no hay ni marca, son siglas que andan dando vueltas y que se venden a precio vil, y por eso una empresa como Ica Renault, que hacía sus torinos acá, desapareció. Y también es un esquema productivo para muy poca gente que puede acceder a eso. Entonces, a diferencia de lo que uno puede ver en la década del 60, 70, que la producción automotriz estaba pensado para el obrero acceder, Fiat 600, escarabajos, Renault 4, Renault 6, ¿qué otro auto? 13B. El 13B, el Citroën, el 12B, el 13B, el Ica Renault, que eran todos autitos para que Sí, el la gente se rastrojero. moviera, pero eran autos que tenían un costo histórico entre 1.900 y $2.000 a precio Claro. estable. Hoy el auto más barato que hay y la prestación mínima que tiene es un auto entre 12 y $15.000. Una porquería como el Movie, que no deja de ser una porquería el Movie. Lo hacen en forma de camioneta, levanta vidrios, airbag, esto, lo otro, qué sé yo, y sale $15.000. Y estas camionetas de la India o de China no bajan de $20.000. Entonces uno al Movie uno lo ve y parece que hay que darle cuerda. Digo, a estas camionetas que vienen de China hay que traer a alguien que entienda cómo manejar, porque hasta los manuales vienen en chino. Digo, hay cosas que van marcando como una tendencia, y eso es inevitable. Por eso, retomando esta discusión que nosotros tenemos, es que les planteamos, bueno, vamos con Benjamin, porque Benjamin nos da esta pista. Bueno, che, el totalitarismo es algo constitutivo del capitalismo. Nosotros agregamos otra cuestión constitutiva de ese capitalismo, que es el El imperialismo. imperialismo. Y ahí empezamos a desandar, bueno, ¿qué entendemos hoy por capitalismo? Porque pareciera ser que en los últimos años nadie habla del capitalismo, nadie puede definir el capitalismo, y todos lo dan como algo que es estático, inamovible y que va a durar per se para siempre. Y que viene desde La los inicios revolución de la industrial. humanidad. Digo, siempre hubo capitalismo. Capitalismo. Parece ser que es algo inamovible, pero es la concepción que uno tiene, no es que sea Es, así. es que Benjamin, en ese sentido, como decía el profesor Bustos al principio, no va a decir literal o linealmente esto que él está diciendo. Benjamin invita a pensar en romper en ese historicismo que nos enseñaron en la escuela secundaria, al menos a mí, ¿no? Donde todo es hacia adelante. Y él invita a ir viendo la historia a partir de las contradicciones, ¿no? A romper con ese historicismo, con esa línea clásica de la historia. Por eso empezamos la clase pensando en ustedes como futuros historiadores, desde dónde se van a parar para plantear qué es la historia o cómo dar una clase de historia en la secundaria. Si voy a ir por el camino fácil, donde todo está dado, donde agarro un manual y veo dónde empieza la Edad Moderna, donde llega la Revolución Francesa y donde aparece la Revolución Industrial para complejizar todo, y estoy siendo bastante simplista, estoy reproduciendo lo que el poder quiere que se reproduzca para seguir formando este capitalismo hegemónico, este imperialismo, este fascismo que se muestra a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es la línea que me parece que tenemos que tener. Y al texto de Benjamin no se le engancha las tesis las tesis de Bolívar porque sí. Tienen esa continuidad de poder pensar la historia de manera crítica, ¿no? A contrapelo, como dice Benjamin en ese primer texto. Aparte, hay un dato que también los une, que es, para Benjamin hay que seguir resistiendo y Claro, seguir peleando, porque si no, ni nuestros muertos, como él dice, van a descansar en paz. exacto. Lo que dice Bolívar Echeverría, que si nosotros no analizamos esto y no tomamos una posición en esto, no podemos hacer vivible lo invivible. Digo, me parece que lo que resume Bolívar Echeverría en esa Exacto. frase es terrible, porque le está diciendo, señores, vivir en el sistema capitalista es invivible.
es una cosa atroz, porque uno tiene que ver con cómo uno se para, o sea, no puede, uno cómo se para ante la injusticia, ante la pobreza, ante el hambre, ante la guerra, cómo se para ante el funcionamiento del sistema capitalista. O se vuelve un actor insensible y que realmente le importa un bledo lo que le pasa al otro, no hay Ujú. solidaridad, no hay nada, o hay que buscar la vuelta para, en esta discusión de ideas, porque es la única manera de derrotarlo en esta discusión de ideas, hacer vivible lo invivible. Buscar qué formas tenemos nosotros para poder sostener que esto, que es nuestra vida, nuestra contemporaneidad, sea vivible para nosotros. No convertirnos en entes autómatas que vivimos pegados a una realidad virtual que son las redes, que es la fantasía que nos propone el entretenimiento y lo que es toda esta cuestión de Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, que uno dice, tengo 7.000 amigos porque estoy, no, ¿qué 7.000 amigos? No tenés a nadie, tenés 7.000 tipos como vos que están totalmente Sí, sí. alienados en su casa y viven subidos al teléfono y diciendo, viviendo una realidad paralela. Digo, lo que tenemos que pensar, y por eso son las tesis de Bolívar Echeverría, Claro. porque en realidad él lo que dice es, señores, ¿cómo hacemos nosotros que tenemos un grado de conciencia, un grado de solidaridad, un grado de pensar, che, esto está mal, ¿cómo hacemos para vivir lo invivible? Por eso él va a arrancar, aparte de plantear distintas cuestiones de cómo entender el capitalismo, él va a ir hacia un punto nodal, que es cómo se vive el capitalismo. Y él habla de 4 etos, Cuatro 4 formas retos. de entender y vivir el capitalismo. Ujú. Rescatando una categoría filosófica, que es la del etos, que es el núcleo de las cosas. Exacto. Entonces, lo que uno va a ver es cómo él va a desarrollar a través de estas 15 tesis, primero poner en valor que el sistema capitalista no se modificó de lo que planteaba en la esencia Marx. O sea, retoma a Marx. Digo, bueno, el capitalismo es esto y se apoya en Marx. No se Ujú. apoya en aquellos que leyeron a Marx y acomodaron a Marx a sus necesidades de la coyuntura del socialismo real. Para él, el capitalismo sigue siendo lo mismo que era para Marx, con las variantes que tiene la modernidad que va Por aplicando supuesto. tecnológicamente el capitalismo. Pero él rescata lo esencial, alienación, rescata lo de la plusvalía relativa, digo, va rescatando Fetichismo. El fetichismo. fetichismo, va rescatando lo, 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 lo más importante de lo que plantea Ujú. Marx para entender el Sí, capitalismo. sí. Y a esa lectura que hace sobre Marx y sobre el capitalismo, lo que le agrega es decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos adecuarnos a esta realidad? Y lo más interesante, tal vez, después de estos 2 pasos, es pensar que esta realidad es modificable en América Latina, que Así es el es. tercer elemento que da. Y él a partir de ahí va a llegar a una conclusión que es bastante disruptiva para lo que es la historia latinoamericana, porque él plantea que aparece un concepto que es novedoso para los historiadores, que algo de esto planteó en Multitud y en Imperio Negri, Negro. esta cuestión del mestizaje cultural, pero él le da un fundamento que no lo tiene en Negri. O sea, pensar América Latina como un hecho ahistórico en el sentido que es la conjunción, no es el triunfo de los europeos sobre los pueblos originarios o la resistencia de los pueblos originarios sobre el europeo. Lo que él va a plantear sencillamente que tanto europeos como pueblos originarios son 2 mundos que están condenados a desaparecer porque son 2 mundos derrotados y que lo único que lo va a salvar es fusionar en un mestizaje cultural a estos 2 mundos para recrear una nueva cultura o para crear una nueva cultura, que es la cultura o lo que él entiende como etos barroco y lo que va a definir lo que es la identidad pura de Latinoamérica. O sea, ¿por qué América Latina permanentemente está a contramano de la realidad
del mundo capitalista. Bueno, él lo encuentra en esta resistencia que se genera en América Latina, en este mestizaje cultural, en esta fusión de dos culturas derrotadas, y le agrega un condimento que para lo que es el materialismo tradicional, no para Marx, sino para el materialismo tradicional y sobre todo lo que va a venir después del 20, del siglo pasado, la cuestión y la importancia que encuentra como fusión de este mestizaje cultural al catolicismo. ¿Por qué? Porque él encuentra que hay una afinidad electiva entre catolicismo y lo que sería el etos barroco, esta resistencia al imperialismo o al capitalismo, que en su esencia el catolicismo como tal también es anticapitalista, porque lo que tiene el principio del capitalismo es la eclesía, es la comunidad. Por lo tanto, para que el capitalismo pueda concordar con la religión mayoritaria de Occidente, se tiene que producir la reforma. Y esa reforma es romper con los valores tradicionales que tiene el catolicismo de lo comunitario para plantear el individualismo. Por eso Weber habla de una afinidad electiva entre protestantismo y capitalismo. La reconversión moderna del mito cristiano. Exactamente. Pero cuando uno plantea esto, y cuando lo plantea Bolívar Echeverría, o nosotros lo planteamos, ustedes van a decir, pero oiga, ¿usted qué me está diciendo? Está haciendo a contrapelo de todo lo que nos enseñaron acá. No es lo más conservador, no dice Weber que es lo más retardatario para que la modernidad capitalista llegue a todos lados. No es lo que dice Lorenz Sanata, que es la reacción del catolicismo que impide los desarrollos plenos del liberalismo. Claro. Y sí, entonces van a decir, ustedes se equivocan, están diciendo cosas que no me dicen lo que estoy acostumbrado a leer. Bueno, ahí vuelvo a ahí Benjamin. volvemos a Benjamin. Claro. Muchachos, usen el pelo a contrapelo, el peine a contrapelo. Digo, porque ustedes tienen el mito de la ilustración como que todo es retardatario al triunfo de la exégesis liberal, que cuando se llegue a la plenitud del mundo sea plenamente en un estadio liberal, el mundo va a andar de maravillas porque es la esencia, la quinta esencia del capitalismo. Lamento decirles que el liberalismo está en un conflicto permanente con lo que es el liberalismo y que es mucho más fácil que la exégesis del capitalismo sea el autoritarismo o el totalitarismo y no el liberalismo. En términos de cómo lo plantean los padres fundadores de la democracia liberal, que por otra parte eran todos esclavistas. Digo, esa es una maravillosa contradicción que nosotros esgrimimos sin ningún tipo de plurito, ¿no? Porque la exégesis que es Estados Unidos es una república teocrática fundada por esclavistas. Totalmente. Entonces, digo, pero bueno, la propaganda de la ilustración ha calado tan profundamente que vemos al catolicismo como algo conservador y vemos al mestizaje cultural latinoamericano como algo también conservador. Digo, es algo para pensar. Pero por eso hay que desarrollarlo a Bolívar Echeverría. Porque Bolívar Echeverría hay que entenderlo en esas tres claves. Entender lo que es el capitalismo como tal, leer los fundamentos del capitalismo sin un tamiz que le hacen desde el socialismo real para entender las políticas que se llevaron adelante en nombre de la idea de Marx, sobre todo pensando en lo que es la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, lo que él va a plantear es, bueno, volver a la base. Y la base, para entender esto, es esencialmente dos cuestiones. Él ni se para en lo económico, si ustedes piensan. Él habla de alienación en forma permanente. O sea, vuelve a lo más
profundo tal vez de lo que es Marx. Y vuelve a hablar algo que retoma Dussel, que Marx crea, es alguien que crea el valor de algo inexistente. El valor es una creación El valor de sí, algo que no existe. Entonces se vuelve a esta cuestión de lo que es la claro. alienación. Ahí hay que contraponer valor y riqueza real. Exactamente, pero digo, Dussel eso lo marca Lo muy marca muy bien. bien cuando él plantea que el primero que crea, que plantea la creación de la nada de algo, es Marx con el valor. El valor es una creación de la nada. O sea, ¿qué es lo que le da valor a las cosas? Entonces, fíjense, y estamos hablando de un teólogo, digo, y estamos hablando de algunas mezclas que se dan únicamente en América Latina. Entonces tenemos estas dos cuestiones, hablar de la alienación, hablar del Marx propio y pensar y todo eso proyectarlo a la realidad latinoamericana. Así Y es. pensar en la historia de América Latina porque hace 5 siglos, un poco más, que tiene una cuestión de resistencia permanente a ser colonia de alguien o a ser explotado por alguien y siempre se generan o se recrean mundos de resistencia pese a las cantidades de derrotas que han tenido los latinoamericanos, que hemos tenido los latinoamericanos. Ujú. Entonces, ahí me parece que es donde tenemos que empezar a tratar, porque no podemos hablar de imperialismo si no entendemos el capitalismo. Exacto. Y si yo les pregunto a ustedes qué es el capitalismo, cómo funciona el capitalismo, van a decir cosas que no se condicen con la realidad. Pero no por culpa de ustedes, porque si no nadie se los ha explicado, porque nadie les ha dado un texto tan Crítico. crítico y tan lineal en la relectura del capitalismo como es el texto de Bolívar Echeverría. Por lo tanto, ir a Bolívar Echeverría es entender cómo funciona el sistema capitalista. Ujú. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si ya estamos en una resistencia a la modernidad capitalista, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para hacer más vivible una Lo realidad invivible. invivible? Porque él no habla, Bolívar Echeverría, también hay algo que hay que marcar en estas 15 tesis, que él no habla que el capitalismo hay que destruirlo per se. Él lo que No, dice no. que es una modernidad que hay que superar, como otras modernidades que tuvo Claro. la historia de la humanidad, que es algo superable y que no se puede superar sin pasar por esa experiencia histórica. Él dice que hay que pensarlo como una modernidad inacabada. Exactamente. Lo que hay que modificar es otra modernidad, otra Exacto. realidad, Crear otra realidad. otra realidad. Pero esto para mí tiene un valor esencial Sí. porque si no, repetimos experiencia del socialismo real. Es declamar que cambias la realidad para repetir la misma realidad. Ujú. Que es el entrevero que tiene hoy China, decirse que es un país comunista, sin embargo está reproduciendo la modernidad capitalista. Entonces, lo que hay que hacer es recrear una nueva modernidad. Sí, No, y yo lo que tengo dudas si se puede hablar de un solo capitalismo, de uno solo, o dentro del capitalismo hay grados, digamos, del más extremo, como podría ser el americano, o, digamos, más sociales, por así decirlo, como podrían ser algunos países nórdicos donde hay un estado de bienestar importante. Si eso es así, o esos productos, porque esos estados a su vez explotan estados, digamos, gente en otros lados, vamos a decir así, ¿no? Tipo imperialismo. ¿Podrías aclararme un poquito eso? yo creo que hay un solo capitalismo. Ese capitalismo puede tener distintas estrategias de acumulación. Esas distintas estrategias de acumulación pueden implicar que vos tengas una concepción un poco más solidaria o no tan solidaria con Ujú. el resto de la gente, De tu pero gente. de tu gente, no de la gente de afuera. Ahora, el punto está, es si cuando se complica la situación del bienestar que vos le podés dar a tu gente en los países nórdicos, ¿cómo va a reaccionar ese Estado capitalista?
sea, cuando la acumulación se incremente mucho, supone esto de ahora. Que también uno lo tiene que ver desde esa perspectiva. Eh, Hay una corriente migratoria de las periferias al centro muy marcada. Ahora, nosotros declamamos los países nórdicos que hay que ser generosos con los inmigrantes que vienen extra Europa para Europa, en tanto y en cuanto no lleguen a Noruega, Suecia o Dinamarca. Claro. Mientras tengan esa barrera de Mientras contención, tengan la barrera de contención, que son los los PIGS. países del sur de Claro. Europa, está fantástico. Pero cuando lleguen para arriba, ya los alemanes están diciendo, señores, acá hay mucho musulmán, paremos un Ujú. poco. A no ser que seas un buen deportista y que tus padres sean musulmanes, pero si vos y naciste en Siria o algo, pero tenés que jugar al fútbol porque juegan muy mal en la selección, te nacionalizan y tenés todos los prebendas de ser un ciudadano. Y si no, Digo, termina vendiendo llaverito de la Torre Eiffel. exacto. Yo Claro. creo que pasa más que nada por las estrategias de acumulación. Esas estrategias de acumulación están de acuerdo a dónde vos estés ubicado. Claro. Digo, Argentina hace 4 años tenía una posibilidad de un desarrollo capitalista distinto cuando se incorporó a los BRICS. Hoy Ujú. está fuera de los BRICS y volvemos a ser el último orejón del tarro y estamos atados a las decisiones de un esquema imperialista que no se veía desde, por lo menos en términos discursivos, desde la Guerra Fría. Y sumándonos a proyectos como si nosotros fuéramos realmente interesados o tuviéramos una ganancia en declararle o no a Irán como un país eh, Ujú. centro del eje del mal, digo, echar al embajador, lo único que nos acarrea a nosotros es que en cualquier momento nos consideren un blanco, y es un blanco mucho más factible que hacer blanco en Estados Unidos o en Israel, y nos vamos a comer un cuetazo como nos comimos en la década del 90. Digo, también el problema que tienen los países que sufren el imperialismo es que hay gobiernos que sobreactúan y son más cipayos y más entreguistas de lo que deberían ser. Digo, el esquema No hace falta tanto. no hace A falta veces no hace tanto. falta tanto. Digo, casi todos los gobiernos han tenido una situación de sometimiento, casi todos no, todos los gobiernos han tenido una situación de sometimiento al imperialista, pero tampoco hace falta ser tan obsceno en cómo uno se ofrece. Digo, el único país que uno puede decir que ha resistido, resiste en América Latina es Cuba, y por eso tiene el bloqueo, tiene todo lo que tiene. Digo, Y pero quizás México, ¿no? México sí, pero tiene Tiene una relación etapas. Claro. ambivalente. O sea, México es, No es el México de Fox. no es exactamente, Claro. pero digo, los mexicanos no la pasan tan bien, digo, son muy abiertos, muy solidarios con el resto de América Ujú. Latina, pero si vos haces política en la política interna mexicana, te van a dar duro y parejito, digo, está todo ahí. Y México también tiene hoy una realidad que es un gobierno que no controla en la totalidad su territorio, porque tiene centros o núcleos narcos muy fuertes y tiene todo el sur de México donde hay una experiencia distinta que es el zapatismo. Ujú. Entonces es un Estado-nación que no tiene el control de la totalidad del territorio. Eso hace que tenga algunas ambivalencias con respecto al imperio, pero es una cuestión muy marcada. Digo, Venezuela durante 20 y pico de años podría decir que era un baluarte también. Ahora, la intervención que tuvo en enero Estados Unidos sobre Venezuela, hay una traición interna dentro del sistema político venezolano que, eh, con tal de mantener a algunos sectores el poder, negociaron el petróleo, y el petróleo implica que también se queden los que negociaron con Estados Unidos, Ujú. porque el problema no era Maduro sí, Maduro no. El problema era que Maduro no quería cortarle el flujo de petróleo a Cuba. Entonces, una vez que eso se resolvió,
Daisy Rodríguez siendo la presidenta, quedaron los mismos actores. Claro. Digo, la traición viene de las Fuerzas Armadas y del esquema político. Y el problema que había con Maduro era si se le cortaba o no el suministro de petróleo a Venezuela, a Cuba. Porque el problema que hay con Cuba es que como esa isla de porquería resiste a 60 años de bloqueo y a una posición de confrontación permanente con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que no le perdonan a Cuba. Como no le perdonaron a Haití en el siglo XIX que sea la primera revolución social y que tenga todavía una de las constituciones, la de ese momento, la de 1806, más moderna de que muchos países de la actualidad en América Latina. Digo, para tener, digo, son cosas que en la historia o el imperialismo no va a perdonar. O sea, no puede ser que una isla, media isla en realidad, de negros haya confrontado a los países hegemónicos, porque no solo se independizó Haití de Francia, resistió la intervención militar de Estados Unidos, la resistencia militar de Inglaterra y la resistencia y la intervención militar de España. Digo, se enfrentó a los cuatro y a los cuatro tuvo sus más, sus menos, pero siguió funcionando. Entonces hay que castigarlo porque eso en la historia es un mal ejemplo que va a perdurar en el eco de los humillados, en el eco de aquellas personas que tienen una aspiración de modificar. Lo mismo hay que hacer con Cuba. Además, yo creo que han hecho un paz con Cuba por el tema de Irán, porque venían dispuestos a... A mí me parece que lo de Irán eh, retrasó. Como que no pueden sostener dos frentes, decís Por eso vos. digo, es un impasse. No, más que el Cuando se impacto, resuelva lo de Irán, van a volver sobre Venezuela. el problema que hay que con Cuba es, No va a dejar entrar un petrolero. no, es que no lo dejaron entrar. Entró. No, eh, Estados Unidos no puede controlar al BRICS en su Claro. totalidad. O sea, el petrolero entró porque atrás iba con dos submarinos de bandera rusa que al petrolero lo estaban escoltando. O sea, una cosa es parar un barco mexicano y otra cosa es parar eh, Balsero. y otra cosa es parar a un miembro del BRICS si quiere o no pasar. Digo, lo mismo que uno de los objetivos eran que eh, cortarle el flujo de petróleo a China. Ujú. Para resolver el conflicto, Estados Unidos ya dijo, China, quédate tranquilo que tu petróleo va a seguir entrando de Irán. Entonces, lo que ellos querían hacer no lo pudieron hacer. Pero más allá de que ese impasse tiene que ver con el conflicto de Irán, a mí me parece que lo más complicado que va a tener Estados Unidos es la reacción internacional en protección y en defensa de lo que es Cuba, que acá en Argentina está muy solapada porque los medios hegemónicos de comunicación no hablan de las campañas solidarias, pero se olvidan que esto está estudiado, y lo dijimos en la clase pasada, que Argentina es el país con un sentimiento más antinorteamericano después de eh, Cuba. Por lo tanto, yo no sé si va a ser tan fácil una intervención directa en Cuba. Y tampoco sé si les va a resultar gratis como les resultó a Venezuela. Eso es mi apreciación. Que lo pueden dominar, lo van a dominar, no tengas duda. Pero tienen que hacer una resistencia. Va a ser un esfuerzo bélico mucho mayor que no sé si el pueblo norteamericano está dispuesto a afrontarlo. Y un poco, no, metiendo una otra pata a tu pregunta inicial, decía hay un solo capitalismo. Yo pensaba en las empresas transnacionales, ¿no? Las empresas transnacionales funcionando en... Seminario, la parte teórico-práctico está en la 31. Sí, pero La 30. seminario de la materia América 3 contemporánea está en la aula 31. Te decía esto Hablo en de el Sheringus. rol de las empresas transnacionales. Trump
cuando asume, dice que él va a llevar a sus empresas de nuevo a Estados Unidos. Él hablaba de John Deere, por ejemplo, apareció con una gorra y todo. John Deere produce en China desde los 90. O sea, acero barato, energía barata, mano de obra barata. ¿Cómo convences a esa empresa transnacional de volver, de mantenerle las condiciones que va a tener en China, en el otro polo capitalista, si querés, de que lo va a tener en Estados Unidos, en el centro del imperio, cuando está totalmente eh, visto que no puede pasar? Ya vamos a ver en textos que vamos a hablar más adelante que Estados Unidos maneja por un lado una república, por el otro lado un imperio. Entonces, no tiene lógica. Y ahí se ve como las empresas transnacionales, en búsqueda de ese beneficio permanente, que es lo que hacen, simplemente oscilan a donde les convenga estar, en ese capitalismo totalitario, globalizante. Por eso, al menos para mí también, es un capitalismo que está en tensión, en las formas. ¿Está bien? En tensión, en las Ah, formas, sí. nada más. Sí, Ah, mirá, a ver, ¿qué es lo que vos entendés por la construcción de la nacionalidad cubana? Está basada en el antiimperialismo, es la quinta esencia de lo que es el ser cubano. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, Padula, que es tal vez uno de los grandes escritores de finales del siglo XX y principios del XXI cubano. El tipo es anticastrista, está en contra de la revolución, pero él vive en Cuba y dice cualquier cosa antes que vuelva a Estados Unidos. Digo, hay como una... A ver, no hay que creer lo que cuentan desde Miami los gusanos. Digo, hablando de gusanos, se habla de aquellos que optaron por no vivir más en Cuba. Y aparte a mí me parece que, y esto es algo que también lo demuestra la historia, es que ningún régimen se sostiene cuando no hay una base concreta de sustentación. Digo, el régimen cubano pensaban que se sostenía por la tiranía de Fidel. Fidel pasó a la Fidel, historia porque tiene una cuestión biológica, se murió. Digo, pasó. Bueno, después iba a caer Raúl. con Raúl. Raúl también pasó. Después iba a caer cuando no estuvieran más aquellos actores que hicieron la revolución. Los actores que hicieron la revolución tienen que el más chico debe tener 90 años. Digo, pasó. Digo, lo que uno ve es que si yo lo comparo con otras experiencias históricas, el porfiriato no duró más allá de Porfirio Díaz. Este, el régimen de Vicente Gómez en Venezuela no trascendió más de la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. El régimen en Nicaragua de los Somoza no duró más de lo que duró la vida de Tacho y Tachito Somoza. El régimen de Trujillo no duró más allá de Trujillos. Digo, sin embargo, en Cuba parece que esa fórmula del dictador que te presentan y del no apoyo del pueblo a ese dictador sanguinario que le gusta, que es misógeno, que es machista, homofóbico, que es vago, que todas esas cualidades que le da Lorenz Sanata a Fidel y al régimen cubano, debe ser el único lugar que trasciende lo que es la figura de su creador. Y ahí me lleva a una pregunta que yo siempre me hago. O los cubanos son masoquistas y les gusta pasarla mal, o tienen una conciencia que para nosotros es complicado de entenderla. Sí. El caso de Venezuela pero es distinto porque hay como un choque entre dos modelos. O sea, vos por un lado tenés a la gente en la calle en Venezuela y por otro lado el régimen que se sostiene desde lo discursivo y haciendo algunos actos para
sostener la movilización y lo que pasa en Venezuela. Aparte, el caso de Venezuela se reduce a una cuestión, que el flujo de petróleo vaya a Estados Unidos y no a Cuba. O sea, la que le... por eso digo también, hay momentos en la que fue un abuso de lamebotas como fue Machado, que le entregó el Nobel a Trump porque decía que se lo merecía todo, y iba a ser la referente de la transición venezolana, arreglaron Ahí está. con Rodríguez y no, ni aparece. ¿Hace cuánto que ustedes no leen algo de esta mujer Machado en la prensa? No existe. Ellos consiguieron algo. Che, tengo el petróleo, quédate vos, me importa un bledo qué es lo que pasa con los venezolanos. Seguí diciendo la revolución chavista, Bueno, eso es una discusión, eso es un plano. Pero Machado desapareció de la escena. O sea, de enero esta parte, Machado no figura en ningún lado. En diciembre le regaló el Nobel, le pedía por favor, sí, recibime, hacer lo que... Hoy ya no existe más. Lo que te demuestra que el objetivo está cumplido con Rodríguez en el poder. Entonces, uno lo que tiene que pensar es en esa clave para entender ¿Ya? esto. Digo, yo no sé, vos me preguntás a mí, yo creo que hay una base antiimperialista que se funda en esta cuestión de, si nosotros pensamos que la nación es una comunidad imaginada por intelectuales, que no es algo preexistente, sino que la van componiendo los intelectuales. Los intelectuales cubanos eligieron una forma de construir la nacionalidad cubana que tiene que ver con una matriz netamente antiimperialista y por eso siempre se remite a Martí. Y por eso el 26 de julio pone como bandera el pensamiento Ujú. martiano. Y cada vez que hubo una ruptura a los gobiernos serviles a Estados Unidos, siempre la bandera que estuvo fue la bandera martiana, esta idea de Martí, de liberar a Cuba no de España, que era una potencia en decadencia, en un declive absoluto, sino de liberarla de la injerencia de Estados Unidos, porque como él dice, yo viví en las entrañas del monstruo y sé lo que es ese monstruo. No, yo te quería aportar, con este sirve, que yo estaba en Cuba recorriéndola de punta a punta. Y lo que yo noté, no sé si seguirá actualmente, porque esto fue hace unos años, pero lo que yo noté mucho fue que una cosa es el habanero, la gente que está en contacto con el turista en Habana, que claro, recibe propinas que por ahí equivalen a un sueldo de todo el mes. Y otra cosa es el hombre del interior de Cuba, que ha logrado en la revolución vivir mucho mejor que lo que vivían sus abuelos, sus padres. Entonces, si vos hablas con esa gente del interior, ellos están, por lo menos cuando fui yo, muy contentos con la revolución. Y en definitiva, uno nunca sabe qué va a pasar con el pueblo cubano si pasa una invasión o algo así. Pero yo creo que habría que hacer esa división, sí o sí. Porque no es lo mismo como decir, no sé, el porteño y el habitante de la puna, ¿no? Por decirte algo. Lo que pasa es que Y para... por otro lado, perdón, mucha gente que viene de Cuba, argentinos, ponele, con los que vos hablás, en realidad tienen la experiencia de haber vivido en La Habana y en Varadero, que es Claro. el lugar de lujo de La Habana para el turismo, que no tiene nada que ver con Cuba, con Santiago de Cuba, con Trinidad, con Cienfuegos, con Santa Clara, son ahí donde está el cubano cubano, ¿no? No sé, por ahí decirlo. No, reforzando un poco lo que vos decís, todos los movimientos revolucionarios o de ruptura Ujú. nacen en el Oriente. Sí. O sea, el Oriente cubano es el motor de las revoluciones y de las guerras Claro. independentistas. Piensen ustedes que, y esto es un dato histórico, la, la esclavitud en Cuba desaparece en forma definitiva en 1898 con la independencia. Sí. En realidad, ya la esclavitud había desaparecido en el oriente cubano a partir de 1850. ¿Por qué? Porque los plantadores no podían competir con las centrales norteamericanas, que sí tenían mano de obra esclava. Entonces, Ujú. y piensen ustedes que también el único ejército libertador de las colonias españolas, de todas las colonias,
y que le da una igualdad de raza es el ejército cubano, que tiene oficiales negros. El único que intentó hacer algo parecido en la independencia de América Latina fue San Martín, cuando quiso hacer un regimiento de negros, que Pueyrredón le dijo que si estaba loco, y Bolívar, cuando intentó hacer lo mismo, y lo único que quedó como aporte de Simón Bolívar y de esta idea que tenía, son las banderas de Ecuador, Venezuela y, y Colombia, que son las tres razas. Por eso son, Ujú. si ustedes ven Color. los colores del resto de las banderas de América Latina, tienen que ver siempre con algo referido a España o colores que tienen que ver con España, sacando esas tres banderas, que es la suma de las tres razas. Ujú. O sea, de todo el intento de modificar la estructura social que tenía Bolívar, lo único que le dejaron tener fueron las tres las banderas Algo de tenía la que Gran quedar. Colombia. Entonces digo, yo no sé, yo soy profesor de historia, no puedo hacer futurología con lo Claro, que va a pasar si hay una invasión cubana. Lo que yo te puedo decir es, en enero, los únicos que pusieron el pellejo real por defenderlo a Maduro fue la custodia cubana. El ejército venezolano se corrió. Por eso no tienen una sola baja. claro. Devolvieron a 22 cubanitos muertos a la isla. Ujú. Digo, hay cosas que uno no las puede, las tiene que matizar o tiene que meterse en la idiosincrasia de cómo se construyó esa nación, pensando siempre que no hay una preexistencia nacional, que la nación es una comunidad, imagina, eso quiere decir un artefacto cultural. ¿Quién le dio esa lógica? Y son esos intelectuales que vieron en confrontar directamente con Estados Unidos su realidad para poder darle una base de sustento. Y ese también es el problema que tiene Estados Unidos con Cuba. Por el problema que tiene Estados Unidos con Cuba no es, se pudo agravar o no con la revolución del 59, pero es algo que siempre venía. Porque vos pensás, mientras Cuba te plantea una nación donde, o la construcción de la nacionalidad en términos modernos, políticos, en Estados Unidos todavía se estaba dando la guerra de secesión y a ver si se liberaban o no a los esclavos. Y creo que no es lo mismo la idiosincrasia del que habita una isla de que el que habita un continente. También hay algo. Seguro, pero esencialmente es cómo se resuelve La la circulación cuestión de ideas. de la negritud. En Claro. Estados Unidos todavía no, Sí, sí, por no supuesto. no hay una resolución a los conflictos raciales. Cuba no tiene un solo conflicto racial en su historia. Claro. Entonces, eso es una imagen o es un espejo donde se mira a Estados Unidos y es muy complicado para Estados Unidos. Sí, Una de las frases que habíamos hablado hoy era de que cuando el sistema capitalista estaba como en crisis, aparecían los totalitarismos y los fascismos. sí, Ujú. Pero no siempre fue así. O sea, ¿por a qué veces no? cuando ha tenido crisis el sistema, también apareció un fascismo y un totalitarismo. Y por ejemplo, ¿en dónde no ¿En lo qué crisis? viste? No, no, ¿Qué crisis? una de las crisis que habíamos visto en la europea, me acuerdo, en la contemporánea, era en 1873. ¿Y te parece que no hubo totalitarismo? ¿Qué pasó con la Comuna de Claro, París? Claro. claro, lo que yo más lo veía como totalitarismo, como fascismo, era más que nada Alemania o Italia. Porque el No, totalitarismo entra, por ejemplo, en la Unión Soviética para algunos autores. está bien, pero la Sí, sí. pregunta es, Bismarck, Claro. la Comuna de París, lo que hacen los ingleses en la guerra de los Boer en Los Boer. Sudáfrica, digo, eso no es totalitarismo, campos de concentración, Ujú. el apartheid, no es un, o sea, fascismo no significa tener a Benito Mussolini No, y a los No, camisas negras marchando, digo, hablamos de es, endurecimiento y represión masiva. o sea, yo siempre sostengo una cosa, sí, Sí, Es un poco no tanto pensar las categorías en términos históricos, como es el caso del fascismo, sino pensar que con la concentración de poder en determinados lugares, ujú, vos tenés conflictos que empiezan a escalar en un aumento de sí, la violencia. Como por sí, ejemplo ahora, vos sí, tenés sí, un sí. sujeto con pensamientos muy rígidos y con una necesidad de control de la economía internacional, que lo que hacen todos, y tenés focos de incendio que se van prendiendo en los Ujú, distintos continentes. sí. Yendo a Yo América lo Latina, pensaba por eso. tenés el porfiriato. bien. o sea, existe
A ver, vamos a hacer por ahí un poco más claro. La fantasía que te vende el capitalismo es la democracia liberal. Sí. Bueno, ¿en qué crisis vos tuviste democracia liberal que funcione? No, claro. Bueno, es esa, la contradicción es, Claro. a ver, vos declamás que tenés un gobierno libertario, viva la libertad carajo, es un eslogan que está impuesto ahora. ¿Vos tuviste niveles de represivos en los 50 años de democracia como lo que estás viendo ahora? No, no. Bueno, entonces eso es Claro. un componente totalitario. O sea, si vos te basás, si tu discurso es la democracia liberal y es lo que todos pregonan a lo largo, no solo acá, sino en todos lados. Bueno, somos demócratas, somos liberales. Te pongo el ejemplo de Perú. Democracia liberal que cada 6 meses te meten un golpe de Estado. Claro. Entonces, eso es no respetar la voluntad de lo que implica la democracia liberal. Entonces, los niveles, o sea, no necesitas tener A un campos de Hitler, claro. exterminio, Bien. pero sí, sí necesitas contradecir lo que vos planteás de la democracia liberal. En el caso de Estados Unidos, con el tema de la segregación y todo eso, también podría ser considerado esto con lo que hacían con los negros, que prácticamente los metían en barrios separados, en Ujú. municipios separados. Eso Y eso también. y es el apartheid. Pero es Bueno, el único país que vos decís, claro. hablas de apartheid y Estados Unidos no lo tuvo. Y sí lo tuvo Sudáfrica, cuando ellos todavía hoy sostienen Claro. esa cuestión. ¿Por qué a los afroamericanos o a los inmigrantes latinos son los únicos que la policía sale a reprimir o sale a cazar? No solo tenés barrio, tenés escuelas que directamente no tienen matrícula blanca, pero no, está Entonces, eso prohibido. es, Brasil, por ejemplo, porque hay distintas formas de expresar, y Brasil tiene hoy Ujú. un gobierno progresista. Sin Exacto. embargo, en la cuestión de educación, como hay para ingresar a las universidades, hay una discriminación positiva, porque generalmente lo que se sostiene, tenés que ingresar con examen de ingreso a la universidad, sea pública o privada. Pero vos tenés un cupo determinado para el común y un cupo para los afroamericanos. Generalmente el problema que hay en esa discriminación positiva, que un blanco que queda 500, 501, 502, no puede entrar y sí puede entrar el primer afroamericano que llegó en el número 2000. Entonces dice, ¿cómo este que está 1500 exámenes atrás míos puede entrar y yo no? Porque bueno, ahí Brasil tiene que armar una composición distinta para decir, vos que estás en las peores escuelas, las peores condiciones, que no tenés los mismos recursos que un blanco, te tengo que llevar a que puedas ingresar a la universidad. Pero eso es una discriminación positiva en un ámbito que es discriminador y que no es democrático. En Brasil vos te vas a una universidad, tenés hay ascensores de blanco y ascensores de negro. Claro. No te van a poner esto es para blanco y esto es para negro. Pero los blancos generalmente son los profesores, los negros son las maestranzas. Entonces, la maestranza va por un ascensor, el profesor va por otro. Muy bien lo dijo Julio con respecto al fútbol. Los que dirigen el fútbol son los blancos, los que juegan son los negros. Y no le van a dar la capacidad organizativa. Ujú. Entonces, eso es autoritarismo, no es una democracia liberal. Digo, podés llegar al extremo de los casos que vos decís, Claro. pero también lo tuviste acá, no era ni Italia ni Alemania del 76 al 83. Y previo al 76 también es una reacción así. Siempre. Ujú. Como dice un amigo mío, un fascista es un liberal asustado. Ya, cada vez que un liberal se asusta, lo que uno puede recurrir es a la violencia política. Ya, Claro, te preguntaba si antes del mientras, 76 también podía siempre, funcionar, sí, pero entraría en la categoría. ¿en qué Por gobierno ejemplo, peronista? el último, ¿Por qué ponele, cuando querés empiezan a crear, por ejemplo, la la triple A, triple A? cuando tratan de Pero intervenir. eso, pero eso es un conflicto que tiene que resolver el peronismo, porque el Claro. peronismo no es un partido,
es un movimiento que tiene las dos expresiones. Entonces, también vos me podés decir, sí, estuvo eso, pero también estuvo la izquierda revolucionaria. Fue un conflicto interno del partido que se llevó al Estado. Ujú. Pero con esto no quiere decir, no me estoy corriendo de la discusión, pero es un problema, vos lo ves en la Unidad Popular en Chile. La democracia cristiana y el MIR tienen el mismo origen. Sin embargo, Claro. estas son fuerzas antagónicas que van a chocar en ese momento. O en la Revolución Boliviana. O en la Revolución Boliviana. Digo, hay actores políticos, pero el problema no es, el fascismo no es la violencia social. El fascismo es la violencia que ejerce el Estado para seguir controlando las variables económicas y coercitivas para que el modelo funcione. No es el mismo caso, porque las 3A era algo que estaba por afuera del Estado. ¿Y los decretos de aniquilación? Los decretos de aniquilación, eso lo tiene que, eso sí, es LUDER, es el Ujú. poder legislativo y es parte, pero eso ya es en el final del gobierno. Ahí sí, ahí ya hay una participación directa del Estado. Claro. Pero previamente es un conflicto que se da y no se usa el Estado como un arma coercitiva para resolver la contienda. Pero como esos decretos de aniquilación A la... a los grupos guerrilleros Ujú. no alcanzaban para sostener el control social, porque acá no era el conflicto armado lo que estaba, acá era el conflicto de cómo sostener un modelo económico que se había pasado el, el Rodrigazo y los actores sociales, sobre todo la CGT, todo que acompañaban en su momento, estaban cuestionando al mismo modelo. A partir de ahí se genera el golpe de Estado. Pero el fascismo parte del Estado. Eso es así. La coerción es del Estado. Pero no nos olvidemos que el Estado, en las democracias liberales o en el sistema republicano, es el monopolio del poder público y de la fuerza. Sí, sí. Sacalo de Argentina y llevalo a El Salvador. ¿Por qué era un régimen fascista? Porque los insurgentes no tenían la cuestión del Estado para hacer Claro. escuadrones de la muerte, para matar a Monseñor Romero, para hacer asesinar a más de 4 millones de campesinos y hacer una movilización de, para reestructurar la tenencia de la tierra. O el gobierno de los Somoza, como dijiste O, hace un o el rato. gobierno de los Somoza. O en Colombia, Uribe Uribe. es un fascista porque utiliza el Estado, por más que existieran paras y existieran las FARC. Ujú. Y lo que hizo después en, en la pacificación de los FARC y los asesinatos que hay en forma permanente de FARC pacificados, es el Estado el que lo está haciendo, en el gobierno de Duque y lo que viene posterior. Por eso gana Preto. Digo, acá hay un ingrediente que es el Estado, el que está. Pero bueno, nos estamos alejando Sí, de nos lo está, que te iba a tenemos. decir, nos estamos Ustedes me yendo están llevando a otros terrenos, empiecen a hablar de Bolívar Echeverría. ¿Leyeron las tesis? Vamos por ahí. ¿Las leyeron sí o no? Queremos respuestas. Sinceridad, porque si no la reprogramamos para el viernes que viene. Si no leen a Bolívar Echeverría, No no tenemos solo punto de partida. hay dos o tres cosas que un buen alumno de historia tiene que hacer. Primero, que es fundamental, conseguir el material de lectura. Eso por lo que veo todos lo tienen porque hay un drive donde está. Si ya me dicen que no consiguieron el material de lectura, estamos complicados, porque existe el drive. El segundo es sentarse a leerlo. Yo no lo puedo leer por ustedes. Y el tercero, que es más avanzado, intentar comprenderlo. Pero eso No. yo no lo puse a hacer, así que no se los voy a pedir a ustedes. No, Pero a lo que voy, ya has hecho una buena a introducción lo que sobre voy qué es, quiere decir. ¿lo leyeron o no lo leyeron? Si no, no perdemos tiempo, seguimos hablando eh, cosas que van a ser complementarias al seminario Ujú. para entrar en coordenadas,
pero es necesario que lo lean a Bolívar. Tuvieron una semana para leer Bolívar Echeverría. Digo, ¿se acuerdan que la primera clase de presentación hablamos de algo maravilloso que es compromiso? No con no con nosotros, sino con la universidad. ¿Qué es la universidad? Que ustedes son la garantía Ujú. de que dentro de 20 años, cuando estemos todos, por lo menos, bueno, yo sí, vos Yo no. soy, bueno, Bueno, estamos ahí. pero yo cuando esté 2 metros, 3 metros, no sé cuánto me van a tirar bajo tierra, y me tapen y digan, y ojalá que esté. Con el arpa. No, bueno, no, no te lo digo. O sea, a lo sumo me tendré un lugar en el purgatorio, pero así colgado del último estribo. Cuando se va el tren al purgatorio, me engancho ahí y me van flameando. Digo, este, lo más importante era que ustedes tengan el compromiso de lectura. Sí, sí. ¿Lo leyeron o no? Claro. Sinceremos, no. ¿No lo entendiste? Y eso que ¿De qué te parece que habla? A ver, Bolívar la principal Echeverría. introducción que dio él, pero y la Ujú. traté de conectar, volver a leer a Benjamin, Bueno, pero bien. no lo podía entender. Sentía que estaba leyendo otra cosa que no era. Estaban leyendo a Marx. Claro, Sí, es que esa parte sí la llegaba estás leyendo mal. a entrelazar, porque es como decís vos, es el que retoma esto de, sobre todo lo que más me gustó es el fetichismo en la mercancía y todo, Ujú. pero después del resto me parecía que estaba leyendo filosofía. Es que, Es a que en ver, cierta es que forma en es filosofía. parte la explicación, pero en parte el fetichismo de la mercancía, que es la base económica de Marx, habla de fetichismo. Claro, Y el fetichismo es la base de la alienación y es la base de la dominación. claro. O sea, la Y ahí, discusión es sobre, por eso yo te lo sumé a Dussel, esto de crear el valor de la nada. Es algo casi metafísico que plantea ujú, Marx. Cómo de la nada vos creas algo. Entonces, bueno, sí es una discusión filosófica, política e histórica lo que te histórico. plantea, pero es acercarse a ese tipo de lecturas. Porque si no, lo que ustedes leen son refritos, reinterpretaciones de reinterpretaciones de Ujú. reinterpretaciones, lo cual lo hace muy chiquitito porque no desarrolla plenamente el pensamiento del materialismo histórico. Por eso un docente se puede dar el lujo de decir en esta facultad, decir, bueno, como que se cayó el socialismo real, Marx se equivocó en todo. No, una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que se hace y hay una distancia. Pero digo, Ujú. si vos no entendés la lógica, que son las primeras tesis de cómo funciona la alienación y el fetichismo, no entendés a Marx. Claro. Por eso se dedica a eso. Porque eso es lo que le da sustento a todo su pensamiento. Incluso en esa construcción de hegemonía entra Gramsci también. Ahí es Pero donde vos digo, tenés. esa lógica, ese juego de esta cuestión metafísica que te plantea Dussel, de cómo crear valor, de cómo hay una división entre el sujeto creador y el objeto creado, eso que es Claro. tan esencial para entender a Marx, es lo que él reflota en las primeras tesis, Ujú. porque en eso se basa el capitalismo. O sea, el capitalismo tiene como piedra angular también, si querés, el fetichismo. Sin fetichismo no habría capitalismo, viejo. Exacto. Por eso se tiene que volver a esa discusión. Claro. Exactamente, pero eso va de la mano del fetichismo. Es fetichismo. Es fetichismo. No, no es que es O sea, directamente ese eso. proceso es de la mano. Por eso él intenta arrancar por el principio, para que Ujú. se pueda entender a lo que él. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que es el etos barró en los etos, que Los es setos. cómo la gente se Interpreta. apropia e interpreta lo que es el capitalismo. Porque él habla de 4 etos. Ujú. ¿Eso lo leyeron? ¿Cuáles son los 4 etos? A ver, los que la leyeron lo pueden Claro. decir. Los nombres. Los nombra, él dice, Claro. este, el El clásico, ¿cuál es clásico. el etos clásico? El etos clásico es aquel que dice, esto es una porquería, es una porquería. Siempre fue así. Siempre fue así, pobre siempre hubo, pero yo soy de los que soy
estoy del otro lado del mostrador, así que esto funcione en forma permanente. A mí, yo no quiero cambiar nada. Es una porquería, pero bueno, toda la vida fue una porquería. ¿Por qué yo tengo que cambiarlo? Si a mí me va bien. ¿No? Ese sería, Ujú. en términos muy burdos, lo que plantean el etos clásico. Clásico. ¿Cuál es el otro etos? El El romántico. romántico, ¿qué es lo que dice? Esto es una porquería, pero en el momento en que nosotros vayamos evolucionando, la teoría del derrame, esto va a dejar de ser una porquería. O sea, en el momento en que las contradicciones que tiene el sistema capitalista se vayan solucionando por el desarrollo de las fuerzas productivas, todos vamos a vivir mucho mejor. Es una cuestión de tiempo. El problema de ustedes es que le tocó vivir una época de Claro. porquería. Si nacieran dentro de 500 años, por ahí estaría resuelto. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, es una cuestión de decir, vamos por acá y ya está. ¿Cuál es el otro? El realista que es dice, bastante parecido. esto es una porquería, no lo voy a cambiar, no tengo las herramientas para cambiar, soy un perdedor, pero no tengo ni la voluntad ni la fuerza para modificar la realidad. Digamos que es menos militante que el etos romántico. Claro, Pero es más o menos lo mismo. es más o menos lo mismo, nada más que... Ahí está. A una, A la luz al final del túnel. claro, uno dice no hay luz y otro dice hay luz, pero Sí. dicen lo mismo. ¿Y cuál es Pero hay el un otro de túnel. estos? En eso están de acuerdo. Estamos todos en el túnel. Y el otro es el etos barroco que dice, esto es una Claro. porquería, vivamos en los márgenes, hagamos la trampa que podamos al modelo, Ujú. vivir en los márgenes, vivir en una realidad difusa, estar adentro y afuera del sistema, y eso me permite hacer vivible lo invivible. Y en esa realidad difusa o en esto de vivir en los márgenes, genero la resistencia al sistema. Ujú. Creo que se aplica en América Latina. ¿Por Es lo qué? que aplica Justamente América iba a hacer Latina. esa pregunta. ¿Por qué barroco? ¿Por qué el etos es barroco para Bolívar Echeverría? ¿Qué es el arte barroco? ¿O qué fue? ¿O qué representaba Esto el lo arte tienen que barroco? saber de Americana 2, che. Totalmente. ¿Cuál es el El eje. movimiento cultural per se latinoamericano? Ujú. El barroco. ¿Por Si qué? bien nació en Europa, donde se adapta y donde va a tener un esplendor no Esplendor. único, es en América Latina, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. El arte barroco, porque es la fusión, es el El mestizaje mestizaje, por de eso. lo latinoamericano con lo europeo. Por eso el barroco en Europa es un movimiento muy reducido y que pasa sin pena ni gloria, y acá, como es algo adaptado a este mestizaje o es tomado por este Ujú. mestizaje cultural, mejor dicho, como una forma de expresión de ese mestizaje cultural, va a tener un desarrollo único. Entonces, cuando uno habla de barroco, no habla del barroco europeo, habla No, del barroco latino. Por eso latinoamericano. te. Exactamente. Sí, sí, sí. El- pero a diferencia, el barroco, como bien vos decís, Sofi, es un movimiento que surge de una crisis y de una derrota. Acá es tomado no como una derrota, sino como una cuestión de identidad propia, de este producto de este mestizaje cultural, que no es una derrota, es un triunfo. Claro. Exactamente. América Latina. América. La fusión, el mestizaje. Eso es Entonces, lo que por va a eso ser juega con el nombre. Ahí está. Bueno, pero es eso, es como a ese realismo, a ese pesimismo que te da el etos realista, vos lo reconvertís para poder vivir en lo invivible. ¿Cómo lo abordás? O sea, y eso de la resistencia de los márgenes, de no estar en el centro, de lo que Ujú. te permite ser un mestizo cultural. Y que eso somos productos nosotros. Claro. Entonces, por eso, producto de este mestizaje cultural, es la teología de la liberación, que no tiene nada que ver con la doctrina social de la iglesia. Aunque parezca lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, en esas cuestiones nosotros nos estamos
Porque esa vinculando. teoría está bajada a la realidad latinoamericana. Y a cómo hacer vivible lo invivible. Entonces, si no lo leyeron, les pido por favor, para el viernes, léanlo, porque si no, no podemos avanzar. Porque acá hay preguntas del funcionamiento del sistema capitalista que Claro. ustedes la tienen que tener por lo menos resueltas para estar a favor o en contra. Porque nosotros estamos hablando de algo nodal para que el sistema funcione, como es el imperialismo, pero si no sabemos cómo funciona el sistema capitalista, es imposible hablar de Claro, no imperialismo. podemos avanzar con Borón. Parte de esa fe que tiene es parte en superar la escasez, porque el capitalismo es como que si todos los recursos fueran infinitos. A ver, Acá como que se plantea esa necesidad. no, ahí lo que te va a plantear justamente el capitalismo, y esa es la esencia de lo que va a plantear en el fetichismo. Claro. El capitalismo es producto de que es el primer modo de producción o la primera organización social que no tiene escasez. O sea, La escasez es artificial. el capitalismo lo que necesita para funcionar es generar una escasez artificial. Hasta el capitalismo, la división de clases, todo estaba justificado porque la humanidad se basaba en una escasez permanente. El salto tecnológico y las mejoras productivas que generó el capitalismo hacen que esa escasez estructural que tenía la humanidad desaparezca. Ahora bien, si desaparece eso, desaparecen las clases sociales, desaparece un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a crear o va a hacer funcionar al sistema capitalista? Perdón. Generar una escasez artificial, una escasez que no es necesaria. Porque el salto tecnológico hubiera Resuelto. resuelto. Por eso Y esa hubiera. escasez artificial vos lo ves en los parámetros de consumo. Claro. El tema es, yo puedo tener una zapatilla como hace 40 años, que eran las topper o las flechas, y con eso jugaba al fútbol, corría, iba al gimnasio, hacía náutica, laburaba, hacía todo esto. Ahora si tenés una escasez artificial que te genera, no, vos que sos maratonista, tenés que usar estas zapatillas. Pero si vos sos medio maratonistas, Los lunes y cuando tenés que usar llueve. estas Claro. zapatillas. Y el teléfono celular, cuando apareció, eran unos o cuatro cosas así, que lo único que se hacía era llamar. Ahora son pequeños emprendimientos que te resuelven todo. Pero la lógica es que son necesidades artificiales. Porque ¿cuál es tu necesidad? ¿Comunicarte o nada, estar chateando o decir que tengo 3 millones de amigos imaginarios? Digo, ¿cuál es la necesidad? Lo demás es artificial. Claro. Digo, a vos te pasa algo en la vida y ninguno de los que está con vos en Instagram, en Facebook o algo, te va a decir, a ver, vení, vamos a tomar un café a ver qué es lo que pasa. Todo. La realidad va por otro costado. Entonces, el sistema se basa en una escasez artificial. Entonces, el primero que lo denuncia es Marx. Por eso él retoma eso. Entonces, lo que él va a retomar, Bolívar Echeverría, es que el sistema está a la altura de que no exista más escasez. Ahora, si esa escasez sigue existiendo, tiene que ver con algo artificial que hace sostener al sistema. Y eso es lo que genera la desnutrición, la mortandad infantil, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te dicen no, es porque cuando uno plantea es siempre hubo pobres, no, pará. Una cosa era cuando existía la escasez real y otra cosa es algo que es amoral, Claro. que exista todos estos diferencias Estadios. Claro. en base a una escasez artificial para que unos pocos se enriquezcan. África hoy es el continente que mayor cantidad de alimentos produce. ¿Dónde está la mayor mortandad infantil del mundo? En el continente africano. Entonces, bueno, Esa contradicción, ¿cómo la explicas? o sea, no es porque siempre existió, porque Dios, Alá, Yahvé Claro. o Mahatma Gandhi o digo, Hare Krishna o Buda lo quiera. No, porque hay algo que se llama escasez artificial. Ahora,
Bueno, pero Eso ahí es está. el historicismo. Ese es el historicismo. Pero Claro, vos ahí vuelvo tenés a eso. Benjamin. Entonces vos decís, no, hay escasez. No, no existe la escasez. Hace siglos que la escasez debería haber desaparecido. O sea, la escasez es algo construido por el hombre. Pero para eso tiene que existir la alienación. Si vos no estás alienado, te das cuenta de eso. Te digo, ahí están los vaivenes que nosotros tenemos. Digo, te voy a poner un ejemplo concreto de algo que nosotros vivimos y que está apareciendo mucho ahora. Una de las cosas era, y es un discurso, cómo se construyen los discursos y son cosas artificiales. Basta de casta, el Estado no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo venimos escuchando no solo en Argentina, sino en, en amplios sectores de Sí, sí. Occidente. Ahora bien, cuando esos que enarbolan ese discurso llegan al poder, lo primero que hacen es generarse créditos del Estado, que la pagamos todos nosotros, con bancos del Estado que funcionan pues, gracias al Estado para su riqueza personal. Entonces ahí te están haciendo una construcción de una necesidad de que el Estado es una porquería, pero cuando yo llego al Estado lo primero que hago es usufructuar Usufructuarlo en mi favor. las panaceas de el Estado. O sea, hace no mucho, 2 años, decía que el Banco Nación había que privatizarlo. No lo privatizaron, ¿por qué? Porque ellos necesitaban sacar los créditos del Banco Nación. Y que en el banco, un banco privado no se lo daban. Digo, eso es mentira que vos podés decir, yo te digo, ni vos, ni yo, ni Oscar, ni nadie de los que está acá podemos ir a pedirle a alguien una hipoteca privada para comprarte una casa. No te la dan. No nos la Sin dan. embargo, a Monolito se la dieron. Claro. Digo, entonces, hay algo que es la realidad y otra es lo que a vos te hacen creer, que es en términos concretos, el capitalismo funciona de la misma manera. Hay para todos, hay para todos. Pero yo tengo que crear la necesidad de que esto Claro. no alcanza para todos. El Estado funciona, pero yo tengo que generar la necesidad de que ese Estado es inoperante para usarlo a mi favor. Es fácil. Pero digo, no, lo que dice este tipo o lo que dijo Marx hace 200 años tiene una actualidad impresionante. Por eso les digo, lean a Bolívar Echeverría. Y el viernes que viene nos retrasaremos un poco, pero vamos a concluir con Bolívar Echeverría. Pues yo no puedo saltar hoy a Borón si ustedes no entienden la lógica del capitalismo. El capitalismo lo tienen que entender para criticarlo o para estar a favor. Digo, no cometan el error que cometen estas bestias que se dicen liberales, que no saben cómo funciona el sistema Claro. capitalista. Porque hablan de un montón de autores que creo que no han leído ni la portada del libro. O sea, ¿vos te pensás en serio que estas bestias le hicieron a David Ricardo, a Adam Smith, la lógica del funcionamiento libertario de la libertad del capitalismo? Si no pueden escribir un tuit, ¿cómo van a leer? Digo, a ver, vos tenés a la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura que es terraplanista, Claro. a la presidenta de Relaciones Exteriores y Cultos que va a ver al embajador de Checoslovaquia. Digo, dejémonos de Claro. joder. Claro, claro. Digo, tengamos un poquito de, por favor, como dirían los españoles. No, ya es. No, y esto no es ideología, esto estamos hablando de la realidad. Digo, también, bueno, es esto de crear esto de escasez artificial, es crear países artificiales, hablar del terraplanismo, son cosas que no tienen que ver con la realidad. Sí, es generar discursos que desvían la atención sobre lo que realmente importa. Yo me di cuenta que pertenecía a la casta estos 2 últimos años, que no me aumentan el sueldo. Yo Claro. pensé que los docentes no éramos parte de la casta. Ahora he descubierto que soy casta. Me dan un rango, un estatus mayor. Docente y casta, todo. No, casta y docente. Casta y docente. Primero soy casta, después soy docente. Bien. Bueno, no, digo, ténganlo presente. Por favor, lean Bolívar Echeverría. Intenten Piénsenlo. avanzar en su comprensión.
Porque leer a comprender a Bolívar Echeverría es comprender Marx. Ujú. Y tienen una ventaja, que este tipo no utilizó traducciones para leer a Marx. Este tipo hablaba alemán, hizo su tesis en Alemania, o sea, lo lee Ujú. directamente, no pasa por el filtro de leer refritos de Marx. Claro, los marxistas. Este es marxiano, no es marxista. Ujú. Digo, yo creo que esa es una gran diferencia. Entender a Marx, tener la posibilidad de leerlo a Marx en su idioma, es una ventaja que no muchos tuvieron. Digo, y también depende de qué versiones ustedes hayan acercado al Capital o a leer a Marx, porque está la versión trotskista, la versión marxista-leninista, la versión de los PC. Digo, hay toda una melange de Léanlo en clave de cómo plantea la modernidad, la relación entre modernidad y mestizaje capitalismo, cultural. Léanlo mestizaje, en la clave de los aportes de alienación. Marx. Lean esa ¿Qué parte. entiende por utopía? ¿Por Sí, qué se habla de mesianismo y utopía? Digo, exacto. son cosas que están en la obra de Marx. Ujú. Marx es una conjunción de una obra mesiánica, pero también a su vez utópica. Mesiánica porque es pesimista con la realidad, pero utópica con la posibilidad de modificar esa realidad. Digo, esas cuestiones, o sea, y rompan con esa visión tan lineal que hay de, porque Bolívar Echeverría incorpora la parte de la religión como una cuestión angular para entender la resistencia a la Ujú. modernidad capitalista. Rompan con esa idea lineal de que repiten en forma casi mecánica que Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Cuando Marx dijo eso era cuando era neo-hegeliano, no marxista. O sea, cuando todavía no había terminado de romper con Hegel. Entonces digo, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Digo, Hagan la listita. bueno, nos vemos el viernes, pero lean, por favor.